especializados en la cultura maya en Guatemala se reunirán por 7ª ocasión en Antigua Guatemala para presentar y discernir sobre a qué le llaman los colapsos del mundo maya. Distintas fases formaron la historia maya que hoy en día continúa viva, tratando de conservar algunas de las raíces de aquel pasado glorioso. Estos edificios diseñados conforme a las costumbres e identidad de una sociedad de la que hoy en día es considerada sorprendente son los rastros que en distintas áreas de Guatemala fueron parte de un pasado milenario que atrae a turistas, arqueólogos, lingüistas y especialistas dedicados a la investigación del mundo maya. Aún no hay un consenso sobre qué realmente pasó con la sociedad que habitó estas tierras y que tiene a sus herederos. Muchos coinciden en que los episodios llamados colapso dentro del mundo maya no causaron su desaparición. Los colapsos en cualquier cultura de la humanidad, no importa donde sea, realmente son reflejos más que todo de tipo social. En todo caso, fortalecieron sus dinámicas y expansión, así lo dicen los expertos. El colapso maya es en términos científicos es un tema muy complejo. El colapso ha sido un tema de mucho interés por muchos años, porque tenemos las ciudades que fueron totalmente abandonadas. Lo que sí hay es una secuencia de cambios. Son colapsos que se originan internamente, cuestiones que se dan más que todo de una forma de tipo político, ¿no?, que hacen relativamente romper todo un sistema. Entrando en un cambio y transformación, reordenamiento y reestructuración, periodos de resiliencia de los antiguos mayas. Resiliencia en el idioma castellano realmente es un término bastante reciente, viene from resilience, en inglés y en francés, que significa la habilidad de sobrepasar una tragedia o algo y salir adelante. Es decir, se puede traducir como sobrevivir, adaptarse y readecuarse a las condiciones adversas y sobresalir. O sea, es un término muy amplio y a la vez muy hermoso. ¿Por qué? Precisamente lo puse en la ponencia porque la convención habla de los colapsos de la civilización maya, es decir, no hubo solo uno, hubo varias caídas y los mayas tuvieron la habilidad de resurgir y volver a salir, inclusive hasta en mejores condiciones. Esos cambios en realidad son pequeñas muertes que dan lugar a nuevas cosas que surgen. La primera gran caída, que tal vez es la más dramática, la más violenta, que es al final del preclásico tardío, que es cuando se abandonan grandes centros como Mirador y como otros, y de ahí vuelven poco a poquito a salir adelante y generar estas grandes ciudades del clásico que van otra vez en ascenso hasta el mal llamado colapso maya del siglo IX después de Cristo, que es cuando ya se abandonan las grandes urbes. Astrónomos, científicos, médicos, músicos, todos estos estaban ya formándose en el preclásico en esta zona. Y nuestro rol es entender este proceso, porque formaron es decir, el primer mundo de aquella época, pero colapsaron. Periodos de caídas y levantamientos capaces de llegar a clímax sociales de declive para reinventarse y sobrevivir. Creo que los mayas, tal vez si no hubieran tenido estos cortes abruptos en su desarrollo cultural, tal vez hubieran alcanzado todavía muchos más logros de lo que hicieron. Pero definitivamente todas las sociedades pasan por estos cambios, esas transformaciones, aparte precisamente estos periodos de caída y luego resurgimiento, que es un buen término para resilience. El resurgimiento es debido a una combinación de factores, es decir, pasan catástrofes naturales o eventos naturales que escapan del control humano. Muchas personas piensan, bueno, ¿qué pasó con la civilización maya? Se terminó, y en realidad no. La civilización maya, obviamente la que nosotros conocemos con sus grandes pirámides, su sistema de realeza y todo eso, obviamente terminó, pero
si vemos todo el análisis y la evidencia lingüística, tenemos muchísima evidencia que nos apunta que es el reflejo y el proceso y el resultado de procesos de migración. Ciudades de las que hoy son investigadas por arqueólogos para comprender de una mejor manera el pasado. En la larga historia de Tacalic-Abaj, con 1700 años de existencia, refleja su primer cambio directo con la cultura olmeca. Que cuando la cultura olmeca simplemente fenece alrededor de 400 a.C., eso no significa el acabose de Tacalic-Abaj. Al contrario, significa el inicio de toda una era. Es sumamente importante, que es el florecimiento de la cultura maya. Esta ciudad no fue ajena a los declives. Lo interesante es cuando el desarrollo maya temprano en la región que denominan Área Maya Sur deja de florecer, para repetir esa palabra intencionalmente. También se puede ver que está relacionado con eventos económicos y políticos muy fuertes. Durante esos episodios de caídas y florecimientos, distintas ciudades tuvieron que realizar guerras o convertirse en aliados para continuar vigentes. Yo le llamaría la ciudad de los acuerdos, porque a pesar de que hubo, de cierta manera, presencia del estilo olmeca en Tacalic-Abaj, después el estilo maya temprano, ¿verdad? En realidad ellos entran en armonía con todo ese conjunto de grupos que están llegando. Caminal Juyú, hoy en día localizada dentro de la urbe de la ciudad de Guatemala, tenía fuertes vínculos con Tacalic-Abaj, asentada en la costa sur. Los unía a la ruta comercial a lo largo del Pacífico y estaba siendo conquistada por un grupo conocido como Solano, del Altiplano. Tacalic-Abaj tuvo que tomar una decisión. Como Tacalic-Abaj fue socio importantísimo para Caminal Juyú en ese tiempo, Tacalic-Abaj tenía que ver qué hacía. ¿Se dejaba también conquistar o mejor se hacía aliado? Y lo que definitivamente sucedió es que se aliaron con la tradición Solano. Esto le dio riqueza y poderío a inicios del Clásico temprano a Tacalic-Abaj. Al final de este apogeo corto, deja de ser aliado para reconstruir su pasado. Prefiere desligarse y inicia una nueva etapa que es precisamente el último capítulo de su historia, donde buscan nuevas relaciones a lo largo de la costa, tratan de hacer una alusión muy fuerte a su glorioso pasado. Están tratando de reconstruir lo que fue ese pasado tan importante en relación a lo que es el primer capítulo, compartiendo con la cultura olmeca, y luego el florecimiento maya temprano. Destinados a un fin por motivos de inconformidades y cambios naturales. El interés de los arqueólogos por investigar la antigua civilización maya es valiosa para entender las formas de vida de los antepasados en Mesoamérica. Su legado ha sido impresionante por el hecho de lograr un sinnúmero de aportes a la historia de la humanidad. Vamos a una pausa y volvemos con más de este programa A Fondo. Hoy nace una La cosmovisión maya tiene otras formas de concepción sobre la vida, el poder y la sociedad a la del mundo occidental. Muchas veces los términos que se aplican no suelen tener los mismos significados o connotaciones en relación a la forma de pensar, y que hoy en día mantienen esos significados reflejados en la lingüística. En distintas partes de Mesoamérica, distintas ciudades fueron abandonadas. En el
el caso de Tacalicabac, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales tomaron la decisión de abandonar y llegar a ese episodio de declive a los que se le llaman colapsos? Lo que termina con la historia de Tacalicabac, curiosamente, no es otra cosa, sino que la propia población de Tacalicabac decide abandonar su ciudad porque no están de acuerdo de entrar nuevamente en una alianza o aceptar los términos de lo que les vienen a proponer los quichés, en el sentido de que ellos, pues es una propuesta totalmente negativa, en el sentido de que los quichés pretendían que Tacalicabac tributaba a ellos lo que son los productos de esta región particularmente importantes, como por ejemplo el cacao. Tacalicabac, desde ya esos alrededor del año 900, se fue convirtiendo ya en una ciudad que tenía más que todo un carácter de tipo sagrado. Si vemos bien en las plazas de Abatacalic, se puede ver de que al menos la terraza número 2, una de las plazas principales, conservan en su frente pues una cantidad de monumentos que son traídos de diferentes lugares del sitio y los ponen ahí. Entonces se convierte no solamente en una ciudad sagrada, sino también el lugar de los ancestros. La llegada de los quichés también motivó su abandono. Debido a corrientes humanas que están bajando el altiplano, pues, ¿verdad? Probablemente en busca de nuevas tierras, porque la verdad que los terrenos de Abatacalic son excepcionalmente buenos para lo que es cultivo de cacao, y los quichés estaban realmente tratando de bajar a la costa para ocupar esas ricas tierras por el cacao. Tacalicabac supo desarrollar un nuevo sistema después del fenecimiento de la cultura olmeca. Supo hacer alianzas en momentos críticos, como a inicios del clásico temprano, pero ya al final del clásico tardío simplemente deciden que ahí sí ya no entra negociación o reinventarse de nuevo, sino optan por abandonar la ciudad. Estos y otros motivos ocurrieron durante esos periodos, tiempo de la historia que se continúa hablando y hasta el día de hoy investigando. Entonces viene la desestructuración, es decir, termina el orden establecido y para poder sobrevivir hay que adaptarse y generar nuevas formas no solo de organización social, sino nuevas formas de readecuarse al paisaje. Inclusive es posible que las sociedades generen hasta un cambio ideológico, cambios en religiones, cosas de ese estilo que en el área maya no se observa tan dramáticamente, pero sabemos que todas las sociedades pasan por periodos de subidas y caídas, es parte del ciclo histórico. En el caso del Mirador se ha identificado uno de estos colapsos. El gran colapso fue entre 840 y 900 después de Cristo, pero hay un rango de 100 años en ambos lados donde había gente en un lugar y desaparecieron en otro lugar, pero mayormente 900 después de Cristo se fueron todos. Pero nosotros identificamos otro colapso a 150 después de Cristo, casi 900 años antes. Y ese colapso estamos investigando muy a fondo para entender qué pasó con el Estado de las Américas. El primer Estado, formando con supercarreteras, con grandes poblaciones, con tremendos sistemas militares, con tremendos sistemas de intercambio. ¿Qué pasó? Que se fueron y dejaron hasta sus platos encima de sus mesas. Movimientos políticos y sociales que junto a la naturaleza forman los principales motivos y causas de estos periodos de declive. Al caer estas grandes ciudades, ¿qué pasa? Obviamente se diezma la población como consecuencia de todos estos factores naturales y culturales que pasan. Con naturales me refiero a erupciones volcánicas, me refiero a temblores, inundaciones, sequías, pero por otro lado vienen los factores sociales, ¿no? Descomposición social, guerras, invasiones, enfermedades, o sea, otro montón de cosas que también aunados pueden causar el caos. Dejan de construir edificios, pirámides que reflejan riqueza y poderío. A estas grandes ciudades se les deja de dar mantenimiento.
cayendo en lo que podría ser una recesión cultural y social. Hay un pequeño periodo entre el clásico temprano y el clásico tardío, al que llamamos hiatus, un hiato, o en otras partes se llama clásico medio, que es un periodo donde no se abandonan las grandes ciudades, pero sabemos que la actividad cultural para. Es decir, no hay mayor planeación en los edificios, no hay mantenimiento, no hay nuevas construcciones, no hay grandes producciones de cerámicas ni de materiales culturales. Entonces se puede decir que es un periodo como en que está como inerte, como a la expectativa de varios años. Estos cambios son grandes durante el preclásico al clásico. Los patrones de asentamiento son otros. Se abandonan viejas formas arquitectónicas como los patrones triádicos, complejos de conmemoración astronómica de tipo E, como este ubicado en Huachactún, importante centro astronómico para medir el tiempo. Ya no hay el volumen que se tuvo en el preclásico, o sea, por eso no hay ciudades tan grandes como Mirador. El preclásico es un volumen enorme, la calidad de los edificios, la mampostería, las piedras son de una cantera finísima, de caliza, de grandes dimensiones, los estucos son gruesos, o sea, la calidad del preclásico difícilmente la encontramos en periodos posteriores. No solo en la forma de vida social y material se realizaban estas transformaciones o adaptaciones a otros tiempos. La historia maya es compleja. Por ello, arqueólogos, lingüistas e investigadores dedicados al mundo maya explicarán y revelarán durante la 7ª Convención Mundial de la Arqueología, que tiene por nombre Los colapsos del mundo maya, que se va a realizar en la antigua Guatemala del 12 al 15 de junio. Vamos a una pausa y volvemos con la última parte de su programa A Fondo. Durante la Convención Mundial habrán talleres para niños de 8 a 14 años totalmente gratuitos. El cupo es limitado y los talleres serán impartidos por expertos. Precisamente es en los niños donde se debe de enseñar la verdadera historia de un país que muchas veces no se aprende en las aulas y en la clase. Estos cambios también se reflejaron sin acabar del todo con una parte esencial en sus vidas, que los hizo ser y hasta el día de hoy se mantiene: el idioma y la escritura. Ya tenemos registros históricos después, ya hablamos de personas con nombre y apellido, de individuos, mientras que anteriormente era un registro más generalizado, digamos que un discurso iconográfico institucional, por decirlo de alguna manera. Ya después ya estamos hablando de textos más específicos. El colapso a nivel lingüístico pues no tuvo mayor efecto, porque las lenguas en sí no desaparecieron, sino que lo que ocurrió fue que en ciertas zonas bajó la concentración demográfica, pero las lenguas en sí siguieron utilizándose. Capítulos considerados como colapsos no afectaron la lingüística de la época, pero sí cambió el discurso político, las ideas que sostenían la legitimidad en los diferentes reinos. Cuando colapsaron, por así decirlo, los linajes hegemónicos en las tierras bajas, lo que vemos en los glifos mayas, por ejemplo, todo ese discurso que de alguna manera legitimaba a los gobernantes, pues desapareció, porque ya no había esos gobernantes. Otros grupos sociales con un tipo de ideología política distinta empezaron a surgir. Claro, esto es un poquito especulativo. Lo que sí podemos decir es que el discurso político de los glifos desapareció. Entonces toda esa historia de legitimidad de los diferentes gobernantes basado en guerras, basado en conquistas, desapareció, porque los linajes en sí colapsaron. Luego grupos que antes eran periféricos se convirtieron en hegemónicos. Y por eso vemos, por ejemplo, un desplazamiento de la lengua chol. El chol, que antes se hablaba en todas las tierras bajas, digamos, Tikal, centro del Petén, el lago, Petén Itzá, ya para el posclásico había desaparecido. Cuando se cae todo el poderío de Can, de Tikal, y empiezan a surgir las pequeñas ciudades como Ceibal, Dos Pilas, paralelo a esto también surgen, podemos hipotetizar que surgen los poderes locales.
donde se hablan otros idiomas que estaban ocultos o oscuros ante lo que es el idioma clásico o chol clásico, que se utilizó para escribir y como medio de comunicación en todas las tierras de los idiomas mayas. Estos episodios se reflejaron en todo sentido, en la forma de escribir y hablar. Se cae el sistema de gobierno y es una oportunidad para los otros idiomas mayas. Se tiene identificado el maya Ixig como el primero en surgir por lo menos hace 5000 años. Los primeros textos se han identificado en el año 900 a.C. 2000 años después ya tenemos presencia de los idiomas mayoritarios, como yucateco, el grupo celtalano, el grupo quicheano, ya se utilizaban en esa época cuando se cae el maya clásico. Cada idioma tiene su propiedad. Tiene que pasar varios siglos para diferenciar un idioma de un dialecto, por lo menos 500 años. Un idioma joven puede tener 100 años, 300 años. O sea, tenemos que medir cuál es la edad de los idiomas. Cuántos años tiene de haberse separado de la madre, después de la rama, después del grupo y los grupos propios. Identidades y costumbres que continuaron utilizando otros métodos para un mundo distinto al que enfrentaban. Muchos se preguntan si las ciudades dejaron de ser protegidas. Entonces, ¿qué pasó con los habitantes? No hay que olvidar que el famoso llamado colapso es un fenómeno urbano. ¿A qué me refiero con un fenómeno urbano? Se abandonan los grandes centros de poder, las pirámides, los palacios, los edificios que servían para funciones públicas que necesitan un mantenimiento público. La gente se quedó, se abandonaron los edificios públicos, pero la gente se mantuvo. Comportamientos que se dieron en distintas partes de Mesoamérica. Entonces tenemos un montón de aspectos y de causas que no solamente se confinan a una sola región, sino a diferentes regiones. Entonces es como un efecto dominó, donde hay guerras, hay movimiento de población, se rompen las redes de comercio, entonces aparecen otras poblaciones en otro lugar, abandonan en otros espacios. Entonces es un tema muy complejo que hoy por hoy la arqueología debe tomar en cuenta muchísimas otras disciplinas para poder tener una mejor comprensión y reconstruir la historia. La esencia de este concepto de que un final no significa el acabose, sino que puede dar lugar a una nueva creación, creemos que también está reflejado en lo que es su filosofía y es su relación con los ancestros y también de cómo entienden la vida. Al contrario de la concepción occidental, el primer paso es la muerte. Luego de la muerte misma, el renacimiento. Y esto se puede también replicar en lo que es el entorno. Por ejemplo, el sol tiene que primero sumergirse para que pueda nacer. Lo interesante es que al parecer el enfoque es primero en la muerte para poder resucitar, no como en el mundo occidental, donde lo más importante es resucitar, es nacer para después morir. Los mayas contemporáneos están directamente ligados con los precolombinos, porque mucho de lo que sabemos es gracias a esta resistencia cultural que hubo, al mantener sus costumbres, al mantener sus idiomas, de alguna manera al mantener vivo el calendario y seguirlo practicando, al tener vivas siempre muchas de sus creencias y rituales que afortunadamente las tenemos hasta el día de hoy, y que eso nos permite saber que tenemos un vínculo directo con las culturas del pasado. Una cultura que ha logrado sobrevivir y sus herederos aún permanecer ligados con los antepasados. El público asistente a este foro en Antigua Guatemala tendrá la oportunidad de escuchar un total de 26 conferencias durante 3 días. Arqueólogos nacionales y extranjeros que trabajan en distintos proyectos en Mesoamérica ampliarán y nos van a corregir esa idea que se tiene sobre el colapso del mundo maya. Lo espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche para un programa más de A Fondo. Hasta pronto y muy feliz noche.